Muy buenas tardes, queridos alumnos del Instituto Cebatur, quinto ciclo. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de costos y presupuestos. Vamos a ver el tema de costos, evaluación de inventarios, también se le denomina cartel valorizado. Los inventarios son productos o bienes o artículos que comercializa toda empresa. Normalmente se aplica este concepto a las mercaderías y a los productos terminados, ¿no? Hay cartel de mercaderías y de productos y mercaderías en empresas comerciales y de productos terminados en empresas industriales. En este caso, hoy día vamos a tratar el tema de inventarios en empresas comerciales. Nosotros sabemos que cuando una empresa bien ordenada, bien estructurada, y tiene sus almacenes bien diseñados, tiene sus almacenes bien clasificados, en orden, bien ordenados, entonces es fácil realizar un inventario, ¿no? Principalmente en empresas que comercializan mercaderías. Tienen distintos almacenes. Unas empresas tienen un almacén en un lugar, otras empresas tienen dos almacenes, uno en Lima, otro puede ser en Ate, otro en Los Olivos y así sucesivamente. Entonces, cada cierto tiempo, por ejemplo, hay empresas que hacen un cierre de inventarios cada 2 meses, otras empresas cada 3 meses, otras empresas cada 6 meses, o sea, semestral, y otras empresas cada fin de año. Necesitan saber cuánto es la posición de sus inventarios a determinado periodo por distintos objetivos, ¿no? Uno, porque es obvio que necesitan conocer cuánto de mercadería está quedando en stock para el siguiente año y cuánto es el requerimiento, la reposición necesaria para seguir operando. En el aspecto contable es muy importante porque los contadores siempre necesitamos del inventario final para poder establecer el costo de venta de la mercadería que se vende. Entonces, el manejo de inventarios y cargas es un asunto sumamente importante, imprescindible en las empresas, ya sean de tipo comercial o de tipo industrial. Para este caso, es importante que el alumno se familiarice mucho con la hoja Excel. La hoja Excel es prácticamente la aplicación de los conocimientos matemáticos básicos y de aplicación de fórmulas que van a simplificar los cálculos, porque de otro modo, al menos en la manera como estamos llevando las clases virtuales, es muy difícil que ustedes entiendan. Por eso es importante que manejen bien la hoja Excel. En el sentido básico, ¿no? Que no es muy complicado, es simplemente manejar las celdas y las columnas. Entonces, esos preámbulos, entramos a la clase de evaluación de inventarios o de carga valorizado. Ahí hay una breve introducción donde dice que los inventarios son cuadros de control de bienes de tipo analítico, en donde se detalla el manejo de las salidas y entradas de bienes con que dispone la empresa. Su finalidad es controlar el movimiento que han tenido los bienes en determinado periodo y sirve como información de relevancia en la formulación de los estados financieros, como en el balance general. Los estados financieros, ustedes saben que el balance general es parte de los estados financieros, y en ese
en este cuadro de balance es donde se tiene que reflejar la posición de los inventarios, donde en el rubro que dice existencias. A ver, los inventarios o CARDEX pueden ser no solamente de existencias, también hay empresas que de acuerdo a sus necesidades elaboran CARDEX de activo fijo. Otras empresas industriales elaboran CARDEX de suministros, otras empresas de materiales auxiliares y sucesivamente, en el sentido en que la empresa considere de importancia el manejo de los artículos o de los componentes, de los insumos de la producción, puede abrir tarjetas de CARDEX para mayor control. Entonces no solamente, claro, básicamente se utiliza en existencias y para productos terminados, pero también puede utilizarse en cualquier rubro de la clase 2 de existencias. Clase 2 digo porque no, en el plan contable está diseñado con la clase 20. Ahora, para efecto de determinar el costo de venta de un artículo, de N productos o de una mercadería, las empresas utilizan distintos métodos. Por ejemplo, unas empresas utilizan el método UEPS, que significa últimas entradas, primeras salidas. Otras empresas utilizan otros métodos, por ejemplo el método PEPS, que significa por sus siglas primeras entradas, primeras salidas. Otras empresas generalmente utilizan, el más común por ejemplo es el precio promedio ponderado, ¿no? P.PP, precio promedio ponderado. Es más simple y más fácil de calcular. Ahí vemos un caso práctico sobre el que vamos a tratar hoy día para entender mejor nuestra clase. Vamos a aplicar primero el método UEPS, últimas entradas, primeras salidas. Vamos a ver de qué se trata para entenderlo correctamente y poder aplicar en los ejercicios que consideren necesarios y ver la manera como las empresas trabajan, principalmente cuando están en el mercado activo, esta metodología. Por ejemplo, dice, la empresa comercial Tejada S.A. se dedica a la compra de artículos para el hogar, tales como televisores, refrigeradoras y equipos de sonido, y durante el mes de enero de 2020 ha adquirido los siguientes artículos. 1. Televisores Sony, ¿no? Televisores Sony. Las operaciones del mes de enero son las siguientes. El 14 de enero, respecto a este artículo de televisores Sony, el 14 de enero, ahí dice que ha comprado 80 televisores de 40 pulgadas. El 14 de enero, la empresa Tejada S.A., Comercial Tejada S.A., compra 80 televisores de 40 pulgadas marca Sony, valorizados en 1.200 soles cada uno, más IGB. Muchas veces hemos tocado este tema, lo que significa más IGB. Entonces, ¿qué significa esto? Es importante tener en cuenta que el IGB, ya les he dicho que no constituye una ganancia ni tampoco es un costo, ¿no? No es una ganancia ni tampoco es un costo, sino que es un impuesto que se aplica en la cadena comercial, en la cadena de producción. Es un impuesto que le corresponde pagar al Tesoro Público, o sea, al Estado. Es un impuesto que sirve para que el Estado tenga recursos para empezar a hacer obras, para destinarlos a distintas necesidades de la población. Ese es el IGB, Impuesto General a la Venta. Y todos sabemos que la tasa es 18%. Entonces, el 14 de enero, Comercial Tejada S.A. compra 80 televisores de 40 pulgadas, marca Sony, cada uno valorizado en 1.200, más IGB, según factura 001-250, a la empresa Perusat. El 23 de enero vende 40 televisores de 40 pulgadas, marca Sony, o sea, de los 80 que ha comprado, está vendiendo 40. Los está vendiendo a 1.800 cada uno más IGB.
según factura 001200. Observen bien que la factura 200 es de Comercial Tejada, la empresa que estamos hablando, y no confundir con la empresa Perusac. O sea, la empresa Perusac es su proveedor, es la empresa que le vende, y Comercial Tejada vende a distintas personas o empresas ya los artículos que compran. Esto fue ya, el 23 de enero vende 40 televisores, el 26 vende otros 40 televisores al mismo precio según factura 001201. El 27 de enero vende 25 televisores de 40 pulgadas a 1700 cada uno más IGB, según factura 001202. Y el 29 de enero vuelve a comprar 40 televisores de 40 pulgadas valorizados en 1220 más IGB, según factura 387 a su mismo proveedor, que es la empresa Perusac. Finalmente, el 30 de enero vende 40 televisores de 40 pulgadas a 1850 cada uno más IGB, según factura 203. Observen que las facturas de ventas son correlativas: 200, 201, 202, 203. No así en cambio la factura de compra, ¿no? Porque este proveedor obviamente también estará vendiendo a otros clientes. Este caso de televisores Sony lo vamos a llevar acá en el carnet valorizado, donde dice artículo televisor Sony. Toda esta parte constituye una tarjeta Cardex. Todo esto de acá constituye una tarjeta Cardex, ¿no? Normalmente tienen la razón social de la empresa, el RUC, el título de Cardex, el artículo que está en movimiento, mejor dicho, el artículo sobre el cual se va a hacer los movimientos, y el periodo al que corresponde el Cardex. Eso es importante, porque si esos datos no están registrados en la tarjeta, no se va a poder llevar a cabo un control en detalle y certero, confiable de la mercadería. Aquí vemos, por ejemplo, fecha. Todas las empresas siempre tienen un saldo inicial. Todas las empresas en marcha, que ya están establecidas, siempre a fin de año, la mayoría siempre tiene un saldo que queda en stock de las ventas que ha estado haciendo en el periodo anterior. Entonces, ese saldo final de año constituye el saldo inicial del año siguiente. ¿Me entienden? El saldo final de un periodo constituye el saldo inicial del siguiente periodo. Por ejemplo, en este caso, se asume que al 31 de diciembre de 2019 le ha quedado 40 televisores, ¿no? Si nosotros lleváramos detalle, vamos a ver que una hoja de este tipo similar, donde dice diciembre, dice saldo final 40 televisores. Para 2020, ese saldo final constituye un saldo inicial, ¿no es cierto? Entonces, en la tarjeta del año pasado estaba arrojada que habían 40 televisores a 1150 soles. Multiplicando ambos, ya sabemos, si no entendemos, colocamos el mouse en la cifra, presionamos la tecla F2, ¿no? Y vamos a ver de que es el producto de la multiplicación de la celda J con la celda K, K71, ¿no es cierto? Ya. Entonces acá dice saldo inicial. Observen también que en la columna de entradas y de salidas no hay nada. Solamente se coloca en la columna donde dice saldos, ¿no es cierto? Ahí va los saldos iniciales. Nunca se acostumbra a poner en la columna de entradas y salidas. Estas dos columnas son solamente para los movimientos del mes, ¿ya? Entrada y salida. Los saldos siempre se ponen, los stocks siempre finales, siempre se ponen en la columna donde dice saldos. Observen que esta tarjeta Cardex tiene 3 columnas importantísimas: entradas, salidas, saldos. Entradas se divide en 3 subcolumnas, una que dice unidades, otra que dice precio unitario y otra que dice total. Igual en las salidas.
unidades, precio unitario total. Finalmente los saldos también dice unidades, precio unitario total. Entonces, entendemos que el 2 de enero, el saldo inicial de los artículos, como en este caso televisores Sony, tiene 40 televisores cuyo precio de costo, este es el precio de costo. Nunca se pone el precio de venta, sino el precio de costo. Por ejemplo, probablemente la empresa habrá vendido estos 40 televisores con su margen de ganancia, como ustedes ya sabemos, habrá aplicado, no sé, pues 10, 15, 20, 30% de utilidad sobre su precio de costo. Y el resultado entonces por probablemente 1500, 1600, ¿no? Porque no tiene sentido que lo venda a este mismo precio. Ese es otro tema. Pero cuando se manejan CARDEX siempre se acostumbra a poner el precio de costo. Por ejemplo, acá dice, bueno, este es el inicial. Obviamente que esta 1150 no refleja el IGB, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el IGB no es materia no es costo ni ganancia, simplemente se pone aquí el costo, ¿no es cierto? Si una persona le va a agregar el IGB, entonces estaría distorsionando las cifras, no estaría reflejando como corresponde el movimiento de la mercadería. Con esa aclaración continuamos. El 14 de enero, de acuerdo a lo que dice la glosa, o sea acá, el 14 de enero, se compraron 80 televisores. Así hay que hacerlo, ¿ya? Aquí dice, el 14 de enero compró 80 televisores que están acá. También dice que los compró a 1200 más IGB. ¿Te das cuenta? 1200 más IGB. Solamente se pone el precio de costo, más no el IGB, porque es un impuesto del Estado. Tenemos aquí que multiplicar 80 televisores a 1200 estaría costando su precio total 96.000 soles, precio de factura 96.000 soles. Entonces, observa también que en esta tarjeta es importante esta casilla donde dice método de movimiento, método de aplicación, método de control, UEPS. UEPS ya les he dicho que significa últimas entradas, primeras salidas, ¿no? UEPS, aquí está. Últimas entradas, primeras salidas significa esto. Ahora, observen bien que el saldo inicial es 40. Se están comprando 80 a 1200, ya tendríamos dos posiciones, el inventario inicial de 40 más la compra de 80. Si el gerente preguntara cuántos televisores tenemos ahorita, ¿cómo le contestaríamos? Señor gerente, hay 40 televisores del inventario inicial y hay 80 televisores de la última compra, que son 96. ¿Cuánto sería en total? La suma de ambos, ¿no? O sea, en este caso 102.000 soles. Sería el CARDEX valorizado ahorita, o sea, la posición al 14 de enero. Entiéndase bien, la posición de la mercadería el 14 de enero es 102.000 soles producto de la suma de estos dos stock. Luego dice, según el enunciado acá, a ver, que el día 23 ha vendido 40 televisores, según factura 200. Ahí está. El día 23 le ha vendido al señor José Marín 40 televisores. Los 40 televisores, como son salidas, como dice acá, tengo que anotarlo en la columna donde dice salida. No lo voy a poner acá en entrada, porque en las entradas se describe, o sea, se registran las adquisiciones, las compras, y las ventas van en la columna de salidas. Entonces, como estamos aplicando el método UEPS, ponemos mejor dicho, de qué posición vamos a coger los 40, de acá, del stock inicial, o de la última, o de la primera stock compra.
¿cuál sería la última entrada acá? La última entrada sería 80, ¿no es cierto? La última entrada al almacén ha sido 80 porque este saldo corresponde al 2 de enero. Entonces, cojo de los 80, así se razona, voy a sacar 40. ¿A qué precio estaban? A 1200, ¿no es cierto? 40 por 1200 serían 48.000 soles. Entonces, y a ver, acá sería está quedando 48.000 soles acá de stock. 48.000 soles porque se están vendiendo 40. O sea, ¿cuál sería el saldo final? 80 que teníamos por la compra menos 40 que teníamos por la salida, están quedando 40. Su precio, el precio de factura, que es 1200, serían 48.000. Observen que el stock inicial todavía está quedando ahí. ¿Ya? Finalmente, dice que el día 26 le ha vendido al señor Manuel I. Sosa, mediante la factura 201, otros 40 televisores, 40 televisores. ¿De dónde sacamos los 40 televisores? Estamos aplicando métodos últimas entradas, primeras salidas. Entonces tenemos que agarrar los que quedan, ¿cierto? Estamos cogiendo los que quedan, de tal modo que al vender los 40 ya no queda nada. Tampoco tenemos acá nada en el stock valorizado. Entonces, ¿cuál sería la posición aquí? Solamente tendríamos el stock inicial, ¿no es cierto? 46.000, porque no se ha tocado estos, ¿no? Se está vendiendo los televisores de acuerdo a este método, últimas entradas, que ha sido esta, ¿no? Los 80 televisores, prácticamente ya se vendieron entre el día 23 y 26, y solamente nos está quedando el stock anterior. Ahora, dice el 27, según la factura 202, le está vendiendo a la señora Gladys Monja 25 televisores, ¿no es cierto? 25 televisores. Como ya no tenemos nada de la última entrada, tenemos que coger del saldo inicial, ¿no es cierto? Ya no tenemos nada aquí, pero cogemos del saldo inicial 25, su precio 1150, lo multiplicamos y da 28.750. Entonces, si teníamos 40 al inicio y estamos vendiendo 25, el saldo será 15. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale 15? De restar 40 menos 25. Su precio 1150, su valor sería 17.250. Esa sería la posición del inventario al día 27. Está quedando 15 televisores nada más del exponencial. El día 29 la gerencia ya tiene conocimiento que no hay nada casi nada en stock, más que 15 televisores. Entonces agarra y decide comprar a la misma empresa que es su proveedora, Perusac, mediante la factura 287, otros 40 televisores le pide, pero sucede que ya no encuentra el mismo precio, sino que ha subido 20 soles más. Bueno, acuerdan realizar la operación y entonces el inventario pasa a tener, aparte de los 15, los 40 de la última compra, ¿no es cierto? A 1220, 48.800. Y el día 30 le vende mediante la factura 203 al señor Andrés Campos. Le vende 40 televisores. ¿De dónde va a coger los 40 televisores? De acuerdo a este método, última entrada. ¿Cuál es la última entrada? Esta. Por lo tanto, de acá, al venderle los 40 ya no tiene nada, pues no, ya se vendieron todos. ¿Cuál sería la posición al fin de mes? Acá dice 31, fecha 31, saldo final
15 televisores a 1150, total 17.250. Espero que hayan entendido el manejo de este sistema mediante este método de evaluación de inventarios webs, últimas entradas, primeras salidas, ¿no? Ya hemos visto que, como su nombre lo dice, cuando se realiza la operación de venta, tiene que sacarse la mercadería de acuerdo a la última vez que ingresaron al almacén, de acuerdo a la última fecha. Con eso ya hemos terminado con la mercadería que se refiere a televisores. Pasamos al otro punto, que se llama refrigeradoras LG. ¿No? Ya. El 14 de enero, observa que es la misma fecha. Aparte que ha comprado 80 televisores, también le ha comprado 20 refrigeradoras, marca LG, todas valorizadas en 1800 cada una, según factura 250, que es la misma con la que ha comprado los televisores, ¿no es cierto? Entonces, esta operación de compra no incluye IGB. Aquí está bien claro. O sea, no se considera IGB. Luego el 18 de enero dice vende 10 refrigeradoras marca LG, valorizadas en 2.400 según factura 204. Mira, 2.400. Entonces, acá no se está poniendo los 2.400, sino simplemente este es su precio de venta. Ya les he dicho que todo el carro se tiene que manejar a precio de costo. Entonces, vende 10 refrigeradoras, marca LG, según factura 204. Elaboramos la tarjeta. Vamos a aplicar el método PEPS. Acá fue método WEBS. Acá es el nuevo método. Primeras entradas, primeras salidas. ¿No es cierto? Artículos refrigeradoras del mismo periodo. Saldo inicial tenía 5 refrigeradoras al 2 de enero, valorizadas a 1.780 según factura, total 8.900. ¿Correcto? Hasta ahí está bien. Luego dice que el 14, mediante la factura 250, le adquiere a Perusac 20 unidades, o sea 20 refrigeradoras, a 1.800 el precio de costo. A 1.800. Acá está, 1.800. Multiplicamos, da 36.000. 20 refrigeradoras, el saldo final tendría acá que pasar a 20, el mismo precio de costo y es el mismo monto, o sea, igualito. Tendríamos acá dos posiciones, 5 televisores de 1.780 y 5 refrigeradoras de 1.780 y 20 refrigeradoras de 1.800. Total, no es otra cosa que sumar para valorizar, ¿no? Para costear, como se dice, el total del inventario sería 44.900. El día 18, mediante la factura 204, Comercial Tejada, que es la empresa que estamos tratando, le vende a Comercial Don Pepe, le está vendiendo 5 refrigeradoras. 5 refrigeradoras. ¿Cómo haría si le dice al almacenero saca el analista de costos? ¿Cómo hace? Como está aplicando el método primeras entradas, primeras salidas, tiene que coger del inventario inicial, ¿no es cierto? Primeras entradas, porque de ahí se está arrancando, de ahí se está comenzando. Observa que no es lo mismo que está acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá dice últimas entradas, o sea, el inventario aquí no se tocó, acá sí. ¿Por qué? Porque dice primeras entradas, primeras salidas. Entonces, como tiene una entrada que es la primera que está acá, los está vendiendo, tiene que ser a su precio de costo de 1.780, lo cual da como producto 8.900. El stock final ya de respecto al inventario inicial ya no tiene nada, ¿no? Solamente estaría quedando los 20 de la última compra.
Luego dice que el mismo 18, en todo caso, mira, el mismo 18 está mediante la misma factura, mira, el mismo 18, mediante la misma factura está vendiendo 10 refrigeradoras, ¿no es cierto? ¿Entienden? El 18 de enero, como está acá, está vendiéndole a Comercial Don Pepe 10 refrigeradoras. Entonces, si el analista lo va a hacer los 10, va a colocar directo los 10, no va a entender de dónde se está cogiendo el resto. O sea, cómo ha sido el movimiento. Claro, una persona que conoce directamente le pone 10 y determina el saldo, pero como estamos en una situación que ustedes todavía no dominan esto, hemos desdoblado la compra en dos partes. Los 5 del inventario inicial y los 5 de la última compra. ¿Por qué? Porque el método que se está aplicando es primeras entradas, primeras salidas. ¿Me entienden? Ya. ¿Por qué se hace esto? Porque para entender mejor el movimiento del Cardex. Cuando pongo 18 significa que en un solo día ha vendido 10 unidades, 10 refrigeradoras. Pero para efecto de llevar un control analítico y bien detallado, entonces el analista de costos hace esto. ¿Cuál sería la posición del inventario final al 18 de enero? Sería que tiene 15 refrigeradoras de 1800, o sea 27.000 soles. ¿No es cierto? ¿Por qué 15? Porque de las 20 que ha comprado último está retirando 5. Lo que está en rojito es la última operación. Ya, para que se den cuenta. Estos 5 se están quitando de los 20 y quedan 15 al mismo precio de adquisición, 27.000 soles. Ya, hasta ahí te he entendido. Luego el 21, mediante la factura 205, le está vendiendo al señor Sergio Moreno 12 refrigeradoras más. Como no hay movimiento, solamente le pregunta por ejemplo al almacenero cuántas refrigeradoras tiene, le dice que hay 15. Ya, entonces vendemos 12, le está quedando 3 al mismo precio. El saldo final del Cardex es de 5.400. ¿A qué fecha, señor? Al 21 de enero. Como ya tiene poco stock, o sea, tres refrigeradoras y continúan los pedidos, la gerencia general decide nuevamente comprarle a Perusac, su proveedor estrella, mediante la factura 306, le compra 30 unidades más el 25 de enero. 30 unidades más que están acá, en la columna de entrada. El precio, observen que ya no es igual que el anterior, ya subió por X razones, ¿no? Puede ser por flete, por tasas de aranceles a cosas, gastos, transporte. Entonces multiplicamos y el producto es 57.000 soles. ¿Cuánto sería la posición del almacén al día 25 de enero? La posición sería que tiene 3 unidades de 1800 y 30 de 1900. La misma operación y el total arrojaría 62.400 soles. ¿Me entiende? Ya. El día 29, mediante la factura 206, observen cómo van las facturas de venta correlativas. 206. Le ha venido al señor Luis Cornejo 3 refrigeradoras. Bueno, aquí hablan de también una operación, la misma fecha, al mismo señor. Y en la misma factura significa que el señor le ha pedido 10 unidades. 10 unidades le ha pedido el señor Luis Cornejo. ¿Por qué se deduce que es 10? Porque es la misma fecha, es la misma factura y es el mismo cliente. Pero como el almacenero dice que tiene 3, tiene que venderle las 3 que le quedan de la adquisición, de la compra última, y tiene que sacar 7 de la nueva compra. ¿No es cierto? Al sacar las 3 del inventario anterior, ya no tendría nada. Mientras que de la nueva compra le quedan 23. A precio de 1900 la posición es 43.700. ¿No? ¿Por qué? Porque es primera entrada, primera salida. ¿No?
A ver, ¿se entendió? ¿Cuál es la posición de de las refrigeradoras al 29, al 31 de enero? Ya se cierra el Cardex y sucede que tiene 23 unidades a 1900. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Bueno, pasamos al punto 3, equipo de sonido Samsung. También en la misma fecha, el 14 de enero, la empresa ha comprado equipos de sonido Samsung que también son muy solicitados por sus clientes. Mediante la misma, pero acá le ha comprado a otro proveedor. Es otra factura, ¿no es cierto? Se trata de importaciones Susana SAC. A esa empresa le ha comprado 50 equipos de sonido. Y luego vienen las operaciones del 15, venta de 30 equipos de sonido. El día 22 vendió 15, el día 26 vendió 4, el día 25 compra nuevamente 50, el 30 vende 10 y el 31 vende 20. Todo ese movimiento se refleja acá, solo que lo vamos a ver bajo el otro método de costo, método de evaluación de inventario, que se llama método PPP, precio promedio ponderado. Eso está acá, precio promedio ponderado. ¿Okay? Este método es distinto al método de primeras entradas, primeras salidas, y distinto al método de últimas entradas, primeras salidas. ¿En qué consiste? Lo vamos a ver. Acá está la razón social, el RUC, el membrete Cardex, el artículo que se está en movimiento, el periodo, mes de enero y el método que se está aplicando. Por ejemplo, vemos que el saldo inicial en este caso no tiene nada. O sea, está comenzando el año con 0 equipos de sonido. Se agotó totalmente el año pasado. Por lo tanto, no tiene nada, 0. Pero el día 14 compra 50 equipos a importaciones Susana SAC. 50 equipos a 800 soles cada uno, son 40.000 soles. Saldo final 50, 840.000. ¿No es cierto? Ya. El día 15, mediante la factura 207, le vende a Comercial Don Pepe 30 equipos de sonidos. ¿A qué precio los está vendiendo? A 800 soles. Porque este valor que está acá representa prácticamente el dato que tiene que ser tomado a la hora de la venta. Entonces, 30 por 800 son 24.000 soles. ¿Cuánto le estaría quedando de saldo? 50 menos 30, 20, ¿no es cierto? 20. ¿Cuánto está valorizado los 20 equipos de sonido? A 800 soles, 16.000 soles. Entonces, si uno le pregunta cuál sería la posición del stock de la tarjeta al día 15 de enero, sería de 16.000 soles. Ya. Luego el día 22 vendió 15. Aquí están al mismo precio, le quedan 5. Y el día 26 vendió 4. O sea, le está quedando ya 1. La posición del Cardex al día 26 es de 800 soles. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo el tratamiento que los métodos anteriores. Aquí dice que el día 27 le compra a Perusac, su proveedor antiguo, 50 equipos de sonido a 850 soles. Entonces, como tenía 1 más 50, ya tiene 51. El costo final de ese inventario ya sería 43.300. ¿De dónde sale esos 43.300? De sumar el saldo anterior más el valor de compra menos el valor de salida, ¿no es cierto? Y como observen que ya no estaría costando cada equipo 800, sino 849.02. ¿Por qué? Porque los precios han variado, ¿no es cierto? Como observan acá. Y como es un precio promedio ponderado, simplemente se divide el saldo entre el número de unidades y sale el precio promedio ponderado. Si no entendemos, ponemos el mouse en la celda, presionamos F2 y ahí está. División entre la factura
entre la columna L118 entre J118 y sale el precio promedio ponderado. Por ejemplo, el día 30 le vende al señor Luis Cornejo 10 equipos de sonido. ¿Cuál valor va a tomar? Tiene que tomar el que está acá, el último, ¿no es cierto? De acuerdo a la posición del CARDEX. Le vende 8.490 y le está quedando 41. ¿Por qué? Porque tenía 51 menos 10, 41. Su valor, ya les he dicho, es el saldo anterior más el valor de la entrada menos la salida. Se divide y es el mismo precio. Finalmente el 31 le vende al mismo señor otros 10 equipos de sonido. Entonces ya le están quedando, le está vendiendo 20, tenía 41, le quedan 21 a este mismo precio promedio ponderado. Entonces espero que hayan entendido este movimiento, esta metodología que es muy importante para establecer, para manejar inventarios. Esto se aplica mucho en la realidad. En las empresas comerciales todas las empresas llevan esta modalidad de CARDEX, CARDEX de existencias de inventarios. Pues es importante que ustedes dominen estos métodos. Los más usados son estos. Hay otros métodos, ¿no? Pero los más usados en el mercado son UEPS, PEPS y PRES. Esta modalidad de tarjeta es la más usada y la que recomienda SUNAT, ¿no? SUNAT, que es el ente que administra los tributos, siempre recomienda manejar estos precios cuando se trata de artículos de empresas comerciales. Entonces, aquí vemos que el costo de venta de toda la operación, el costo de venta siempre es, en este caso, es el que refleja la venta, ¿no? Ese es el costo de venta, pero esos son temas más complicados, mucho más de mayor alcance. Lo importante es que ustedes manejen con criterio esta metodología de movimiento de inventarios en almacén. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a ver también una tarjeta acá de los grifos. Ahí se mueve bastante cantidad de los grifos que venden combustible, por ejemplo, petróleo, gasolina, aplican este tipo de tarjetas, pero ahora pues con las herramientas tecnológicas se hace mucho más simple, más fácil. Pero antes tenía que la persona que lleva este tipo de cargas era laborioso, porque tenía que multiplicar su calculadora, sus movimientos, tenían que conciliar a fin de mes, tenía que dar exactamente la cantidad y su precio, porque sobre él hay una persona que a lo mejor lo está supervisando, y si no cuadran las cifras, entonces significa que está ocurriendo algo raro. Recapitulando, alumnos, nuevamente, evaluación de inventarios. Esta es una manera muy simple, porque en la próxima clase vamos a registrar unas operaciones similares para manejarlas, pero mucho más complicadas, un poco más amplias, porque la metodología es la misma, solo que lo que a mí me interesa es la manera de interpretar los métodos. Observen bien y espero que se hayan dado cuenta que este método es distinto a este método de acá, y este de aquí es distinto a este método de acá, ¿correcto? ¿Alguna pregunta para terminar finalmente? Como decimos, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, aquí en este método de precio por medio no se están considerando las cantidades anteriores, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Acá hay dos datos. ¿Por qué? Porque el mismo método exige llevar en detalle estos datos, por ejemplo, de la compra pasada, de esta compra de acá y de esta compra de acá. En este caso, por ejemplo, se han vendido 3 que quedaban de acá y se han vendido 7 de la nueva compra, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué, por ejemplo, aquí estoy tomando este de acá? Porque se trata del método primeras entradas, primeras salidas.
¿no es cierto? La primera entrada quedaría lo que tiene acá y la primera salida sería acá. Sería lo de la última compra. Acá, por ejemplo, en el primer método, como hemos observado, es necesario desdoblar la compra en fechas para que para poder llevar un control en detalle y no confundirnos, para que no se presenten confusiones, porque aparentemente es fácil, pero a la hora de hacer los cálculos probablemente surja algún problema y entonces empieza la confusión. ¿Se entiende, no? Entonces, para eso, quienes llevan este control, para no enredarse ni complicarse, simplemente lo desdoblan en varias casillas y establecen su inventario. Por ejemplo, en este caso siempre es necesario sumar, ¿no? Acá aparentemente puede haber una confusión. Por ejemplo, cuando preguntamos cuánto es el movimiento o la posición al día 14, acá tiene que hablarse de dos cifras, un stock inicial y una adquisición nueva. ¿Por qué? Porque los precios son distintos. Yo no puedo decir que tengo, por ejemplo, aquí 120 televisores, ¿a qué precio? ¿No es cierto? ¿Cómo sacaría esto? Si sumo y lo divido, estaría yo ya aplicando el método PEPS, como está acá. Y de eso no se trata, sino de modalidad de metodología, porque esto repercute a la hora de sacar el costo de venta. ¿No es cierto? Las empresas siempre quieren aplicar el menor costo de venta y entonces esta metodología les da esa posibilidad. La SUNAT no prohíbe a ninguna empresa que no lleve estos métodos. El método que más se aplica a sus necesidades, ese tiene que aplicarse, ¿no? Lo que sucede es que los contadores a veces no hacen problemas. Para no estar haciendo problemas, simplemente aplican el método PPP, precio por medio ponderado. Espero, amigos, que hayan entendido esta clase de evaluación de inventario. ¿Por qué se dice evaluación de inventarios? Porque estamos valorizando los inventarios, ¿no? Método de evaluación de inventarios o CARDEX. A los inventarios también le dicen CARDEX. No sé si habrán escuchado esa palabra, tarjeta CARDEX, que no es otra cosa que un cuadro donde se detalla el movimiento de la mercadería, tanto de entrada, de salida y de saldos iniciales, o sea, de stock inicial. A la hora de sacar el costo de venta, ya les he dicho que no se considera el IGB, simplemente se toma el precio de costo de factura, no se toma el IGB, porque el IGB no constituye ni costo ni ganancia. ¿Ok? Muchas gracias, alumnos, espero que hayan entendido. La próxima clase vamos a ver en otros casos un poquito más amplios, de modo que vamos a aprender a dominar la aplicación de estas tarjetas de CARDEX en una empresa industrial, porque esta es una empresa comercial, su nombre lo dice acá, comercial, ¿no? En empresas industriales es un poquito más engorroso, es un poco más complejo, se requiere de más información. Ok, bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias, hasta la próxima.